Doctora, gracias por estar con nosotros. Muchísimas gracias. Y yo súper encantada de estar aquí. Y como siempre, haciendo la salvedad a todos los que nos ven y nos escuchan respecto a la importantísimo que tiene que ser el tema de la salud mental. Nosotros tenemos, con todo lo que ha ocurrido en la última semana, algunas situaciones muy elementales y entre ellas, más que nada, es una violencia generalizada, manifestada en diferentes renglones. ¿Por qué? Porque si vamos a hacer un preámbulo de todo de lo que ustedes estuvieron hablando en el segmento anterior, vamos a hablar un poco de lo que es, en este caso, la violencia del hombre, de la pareja hacia la mujer. Y cuando hablamos de feminicidio, que es una palabra totalmente mal usada, porque nosotros sabemos que feminicidio no es más que la muerte de una mujer por ser mujer, ajá, y eso no es lo que se da, sino es, en este caso, homicidio pasional, en donde alguien ha tenido una relación amorosa, afectiva o de pareja, y entonces la agrede. Siempre, por lo general, va acompañado de un intento de suicidio o un suicidio consumado. Pero resulta que eso es vergonzoso. Nosotros somos de los países, ocupamos el 5º lugar. Y las estadísticas hasta el 2021 nos decía que cada 48 horas en República Dominicana se cometía un acto de violencia tipo homicidio hacia una mujer, o sea, un feminicidio, vamos a llamarle así para que la población nos comprenda, en donde deja muchísimos niños, en este caso, huérfanos. La semana pasada, señores, y como decían nuestros abuelos, no es bueno contar muertos, pero resulta que aproximadamente se produjeron 5 casos, si entre ellos incluimos a la señora de Higüey, que supuestamente cayó de un 4º piso, uh-huh, y que su necropsia, en este caso su autopsia, arrojó que había sido estrangulada anteriormente. Y por eso su pareja está detenida para fines de investigación, pero una investigación que está bastante clara. Si habláramos del caso particular de lo que ocurrió penosamente en San Juan, podemos decir lo siguiente: hay 2 factores desde el punto de vista de salud mental. Primero existe lo que se llama el síndrome de Medeas. Explíquenos eso. Que no es más que cuando una de las parejas tiende a agredir a uno de los hijos para provocarle dolor a su pareja, a quien lo deja. ¿Me entiendes? Ese es el síndrome de Medea. Y filicidio es el acto por el cual un padre mata a un hijo o una madre, o sea, uno de los progenitores. Es un contexto bastante complejo, muy, muy complejo. Pero como dijo Colombia y ustedes anteriormente, estamos hablando que la salud mental está en crisis. Y aquí no quiere que se digan. Nuestras autoridades piensan que tenemos, lo que tenemos un poco de conocimiento respecto a esto, tenemos que decir que sí, que la cosa está bien, cuando sabemos nosotros que no es así. No lo está. Doctora, ¿qué aspecto del consumo de sustancias es lo que causa en el cerebro de las personas para que se les facilite cometer este tipo de actos? Mira, alcohol, drogas, lo que sea. Hay trabajos y hay reportes de investigación que más del 80-90% de los actos de violencia en donde hay homicidio, suicidio, ha estado precedido por el consumo de algún tipo de sustancia, principalmente alcohol. Y cabe resaltar que penosamente en ese video que pude ver, se ven las características, los factores, los gatillos que nosotros tomamos mucho en cuenta. Primero, un señor tomando, un señor con el síndrome del hombre abandonado, en este caso, que eso causa un dolor al ego masculino. Tercero, una música, porque sí tenemos que admitir que dependiendo del estado emocional en el que están las personas, la música tiene un rol contundente y dependiendo del contexto de la música. Influye. El que se detiene, el especialista en salud mental, que se detiene a escuchar el fondo de ese video, sabe que no había menos de ahí. Y por otro lado, el pronunciamiento, porque una de las cosas que yo le digo a la población es que no hay que repetir una amenaza para usted tomarla en cuenta, porque aquí se manifestó que esta persona había dicho el día anterior
que iba a matar a la niña. Entonces, ¿cómo quien lo escuchó, fuera de que estuviera bajo los efectos del alcohol, entre comillas, pues entonces no le prestaron atención? A mí me pueden decir, Yamel, mire, doctora, cuando usted salga ahí afuera, usted va a ver que la voy a empujar. Mientras el hacha va y viene, yo lo asumo como bueno y válido y trato de buscar otra puerta por donde salir, porque lamentablemente ya hubo una advertencia. Doctora, ese comentario, eso quería comentar antes de ir a la pausa, el tema de que yo creo que parte de ese combo del horror que compone la situación actual de la República Dominicana en torno a todo lo que tiene que ver con la salud mental, gran parte de eso es lo mucho que aquí se ha normalizado ese tipo de comportamiento, ese tipo de palabras, ese tipo de amenazas. Es como que es tan normal para el entorno, para el lugar, ver a un hombre borracho, ver a un hombre dolido, ver a un hombre amenazando, como decimos aquí, de la boca para afuera. Y como eso es tan normal y aquí todo el mundo hace eso y eso sí lo hace fulano y fulano y fulano, cuando alguien lo dice no se toma en serio. Pero ahí se dan otros factores que Iván dijo algo y a mí me pareció exorbitante. Y salen a relucir debilidades de diferentes ministerios y de diferentes instituciones gubernamentales. Señores, esta persona tenía un arma con una licencia de porte y tenencia vencida desde el 2019. Cabe resaltar que existe un famoso, y digo un famoso porque cuando ustedes buscan en el listado de Interior y Policía, el listado de médicos psiquiatras para realizar estas evaluaciones, yo soy la número 1 porque mi nombre empieza con A. Yo soy Alexandra, entonces yo soy la número 1. Y yo me he reservado realizar las evaluaciones psiquiátricas para porte y tenencia de arma. ¿Ustedes saben por qué? Porque lamentablemente todo el que va... Ninguno aplica. Todo el que va... Yo he quemado a muchos y ellos lo saben. Todo el que va a Interior y Policía y paga un impuesto se cree con el derecho de que le va a ser aprobado. Y muchísimas veces nos encontramos con una presión en donde esta persona, cuando se le ha negado el permiso, dura 2 meses y vuelve y lo hace y busca otro médico. Pero resulta lo siguiente, el arma supuestamente balística evalúa todos los años el arma, pero a la persona que se le entrega el arma no se evalúa. Entonces tenemos muchas deficiencias. Pero esa es la primera, empezando por ahí. Y que piensan, oye Yamel, y que piensan que en el momento que tú haces la evaluación, porque erróneamente también es lo siguiente, las evaluaciones psiquiátricas psiquiátricas forenses, porque esta entra dentro de un marco legal, no son permanentes en el tiempo. Y tenemos que especificar que en el momento que yo te hago, en el aquí y el ahora, Iván, es que tú puedes tener esas calificaciones para tú portar el alma, pero no significa que sea mañana. Durante una ventana de tiempo, me imagino. Exactamente. Entonces tenemos mucha deficiencia. Ahí vemos también lo que es, en este caso, la falta de red de apoyo a las mujeres que de una u otra manera se han sentido abusadas. ¿Por qué? Porque dentro de esta historia, que lo que convendría hacer a las autoridades, aparte de una necropsia y aparte de hacer una investigación ligera, es una autopsia psicológica. ¿En qué consiste una autopsia psicológica? En evaluar el comportamiento y la personalidad de este individuo previo, aunque ya no esté, porque esto nos va a dar a nosotros mucho pie para poder tomar conducta. Sin embargo, la salud mental está en crisis, tan en crisis que no tenemos ni herramientas ni recursos para poder afrontar en los diferentes ministerios cada una de esas dependencias. Doctora, ahorita usted mencionó que entre un 80 y un 90% de los casos donde hay homicidio y luego hay un suicidio tiene mucho que ver con el tema del alcohol, sí, que es precisamente del caso que estamos hablando ahora mismo. Y yo me hacía esa pregunta. ¿Por qué el suicidio después? ¿Es porque no tiene el valor de asumir la responsabilidad que saben que eso conlleva? ¿O es que después de que cometen el acto no aguantan? No hay tiempo para el arrepentimiento. Lo primero es que no se produce tan rápido esa emoción y no hay ese desdoblamiento a nivel de cerebro. Lo que sí puede ocurrir en ese momento es un darse cuenta del hecho que ha cometido y por ende
para no afrontar lo que pudieran ser las situaciones, o sea, las repercusiones sociales, legales, más el acto per se de la vergüenza social. O sea, una de las cosas que más predomina dentro de las, una de las causas, perdón, que más predominan posterior para que la persona que comete un homicidio se suicide es más que nada la no confrontación y la vergüenza social. A nivel psiquiátrico, doctora, hay un aspecto que a mi entender choca con la mentalidad del hombre dominicano meramente dicho. El hombre dominicano aparentemente no le importa. Yo soy un hombre, eso no me importa, eso no me duele. Pero vemos ese tipo de reacciones que puede llegar el hombre a cometer. ¿Qué ocurre psiquiátricamente en la mente del hombre para llegar a este tipo de decisiones, para ver ese enfrentamiento en que a él no le duele porque él es un hombre macho y el momento en que se siente vulnerable y amenaza a la pareja con lo que es? Agregar esa pregunta, que era la pregunta que iba a hacer, que usted mencionó el síndrome de Medea, que es lo que Iván describe, es que ese síndrome no te permite tú amar a ese hijo, porque primero va el dañar a tu pareja. Lo que pasa es que se hace una proyección, incluso desde el punto de vista psiquiátrico, una de las cosas que nosotros observamos es también qué tanto se parecía ese hijo o no a esa madre o a ese padre físicamente. Porque es una réplica del odio o la ira que yo quiero transmitir. Pero también dice, bueno, yo voy, como dijo este señor, a darle por donde más le duele, sin importar, en este caso, las repercusiones, ni siquiera qué tanto me puede doler a mí. Y por supuesto, frente a esta declaración, es muy obvio que él no se iba a quedar. Es muy obvio que si él iba a cometer el hecho, él también iba a acabar con su vida. Pero tenemos que llamar a la población. También existe lo que es el efecto réplica. Y digo esto porque, o en uno de los comentarios de ustedes se preguntaban que si era que existía un copiar patrones. Y es que cuando ocurren hechos de este tipo, las personas que se encuentran en un estado emocional de vulnerabilidad y han pensado y le ha coqueteado la idea, ya sea de agredir a alguien o de agredirse ellos mismos, cuando ven un método que es certero, y por supuesto que nuestros medios de comunicación frente a un hecho de este tipo no hacen información, sino es, en este caso, noticia amarillista, información amarillista, porque ahora lo que más importa y es relevante dentro de lo que es la comunicación es el impacto, el morbo, el que vayan y me vean. Sin embargo, no ponemos esa cuota de educación y de prevención que la población necesita en estos momentos y que duele realmente, porque ustedes saben qué va a pasar en esa familia. O sea, ya hay 2 familias realmente afectadas de manera contundente. Hay muchas preguntas. ¿Habrán hermanitos de por medio? Pero los vecinos. Los vecinos. Si eso es la familia también, los vecinos, los allegados, los... Y también existe el efecto contrario, porque en esa población, miren señores, ¿qué ocurre a nivel psicológico? En esa misma población donde ocurrió ese hecho, cualquier mujer que probablemente esté pasando por una situación de abuso o de violencia doméstica y quizás pensaba tomar una decisión de separación, de ruptura o de ida, frente a este evento, ahora puede hacer todo lo contrario, que es seguir sumergida en un estado de sumisión para poder evitar exactamente una situación similar. Y hablando de las madres, doctora, ¿qué tiene usted para decir sobre las madres que por X o Y razón, sin intención de juzgar, porque no conozco las razones de nadie, ¿verdad?, toman la decisión de dejar a su pareja, dejar al padre de sus hijos e irse lejos y dejar a los hijos con esa pareja a quien ellas le salieron corriendo por situaciones que saben que esa pareja tiene? Mire, hay algo básico, se pueden dar muchísimas situaciones y así como tú dices, hay que estar dentro del entorno para ver las aristas, pero nuestros antepasados no se equivocaban y mi abuela acostumbraba a decir que los pollos eran de la polla. Y que si tú realmente identificas una conducta violenta de un hombre hacia ti, que eres una mujer y una adulta, ¿qué no se puede esperar
con una persona indefensa, en este caso con un niño o con un adolescente. Y a la hora de un proceso de separación, así como usted está buscando argumentos, como tú estás buscando soluciones para irte, tú también debes de pensar qué va a pasar con tus hijos y que por supuesto no debes de dejar. Claro. Doctora, ya a nivel global, más allá de este caso particular que pasó con este señor en San Juan, nuestra sociedad está envuelta justamente ahora en una situación muy complicada, donde está la proliferación del consumo de sustancias, alcohol incluido, donde está la proliferación de ese machismo que yo soy. Hablamos ahorita de armado, vivir con cuarto. Eso, qué es lo que ocasiona los estupefacientes, la mentalidad retrógrada de los dominicanos, tener un enfrentamiento, un asunto de abandono, porque se siente abandonado. En el cerebro del hombre, ¿qué es lo que causa que pueda llevar a este tipo de casos tan lamentables como el no estar educado? Mira, Iván, los grandes países, los países más desarrollados, los países más ricos, donde hay mejor calidad de vida, no se invierte en edificios, no se invierte en estructura, se invierte como valor agregado, claro, en lo que es el desarrollo del país, pero donde realmente se invierte es en la gente, en educarle, en darle salud, en darle educación. Señores, el tema de la inteligencia emocional, el tema del manejo de lo que es la impulsividad y la ira, eso debe de ser materia de escuela, porque incluso estamos frente a una generación, o sea, el mundo actual está convulso, solamente dado para la respuesta, sin embargo, para responder socialmente. Sin embargo, hay modificaciones reales en el cerebro. Nosotros tenemos el frontal, que es el área en donde vamos a decir así, se generan, se modifican, se estructuran lo que son los comportamientos y las reacciones. Señores, el frontal de esta generación parece un granito de maní. Por eso es que es tan difícil las relaciones interpersonales, la resolución de conflictos. ¿Por qué? Porque hay otras áreas, como el sistema límbico en este caso, que es donde está el placer, el goce y todo lo demás, que está de este tamaño. Entonces, estamos preparados para una sociedad que está abierta desde el punto de vista neurobiológico. Señores, yo no quiero mencionar ni la palabra neuro adelante, pero desde el punto de vista biológico y neuronal, el cerebro está en demanda de lo que es placer, gozo, sin mediar qué. Y por eso vemos tantas distorsiones en los comportamientos de la sociedad actual. Pero necesitamos educar, señores. Abinader, como diría Fortuna, que voy para Santiago, Avi, mire, invierte en la gente. Hay un factor, Yamel, un momentito y participas. Hay un factor también económico, aparte de esa parte social, un factor económico, hay un factor tangible que ha hecho que una parte de la población tenga que acceder a ese asunto de la migración y abandonar familias. Pero también el aspecto psiquiátrico, psicológico de eso, que es lo que está operando en una madre que opta por dejar a su familia e irse en busca de un supuesto bienestar económico. ¿Qué deja? ¿Le importa el marido? ¿No le importa? ¿Le importan los hijos? ¿No le importa? ¿O hay un factor que tal vez la impulsó y le empujó a salir de la familia? Pueden existir muchos, pero tú dijiste en la pregunta dijiste la respuesta. Es que siempre la necesidad económica ha existido porque las clases sociales han existido desde el inicio de la humanidad, o sea, para nada. ¿Cuál es el tema? Que estamos respondiendo a estándares equivocados, porque nosotros no somos, o sea, dentro de la dinámica, ¿cuáles son tus facilidades? ¿Cuáles son tus limitaciones? Pero ahora mismo hay una necesidad imperiosa de tú colocarte en tener mucho. El poder adquisitivo en estos momentos piensa la población erróneamente que te da más valor como persona y tú entras en la dinámica de ya desplazar todo aquello que es básico y forma parte del individuo porque tú necesitas irte a conseguir más dinero, a conseguir más recursos para tener más cosas que al final ni siquiera la utiliza. Porque una de las cosas más sabias que yo he podido aprender en la vida es que
tenemos 10 pares de zapatos, pero solamente podemos ponernos un solo par a la vez. Entonces, aquí no se trata de vivir para lo exterior. Aquí tenemos imperiosamente que otra vez centrarnos en lo que es realmente importante. Es realmente importante, en los afectos, en la familia, en la comunicación y sobre todo saber que siempre va a existir diferencia, que yo, si yo no nací para tener una casa en casa de campo, me conformo con una casa en el campo, porque ¿cuál es el problema? Sí. ¿Cuál es el problema? Y sobre todo esa ola, ese fenómeno que va tanto en detrimento de la mujer que tenemos ahora, de eso mismo, de que lo importante no es cuidar y nutrir a nuestra familia, sino salir a buscar más y más y más, porque la sociedad nos empuja a eso y a que eso es lo importante. Pero eso es otro tema que podemos hacer 7 programas nada más de ese tema. Podemos hacer una serie. Una serie, exactamente. Sí, realmente. Entonces, doctora, ya de mi parte la última pregunta. Yo sé que Colombia los mencionó por encima ahorita al inicio del programa, pero me gustaría que usted, desde un punto de vista ya más de la psicología o de la psiquiatría, ¿cuáles son esos indicios, esos indicadores que una persona puede observar, puede notar en otra, que nos pueden decir que esa persona podría en algún momento ser capaz de cometer un hecho como el que estamos viendo en este caso? Una de las cosas en las cuales yo soy reiterativa cuando me llegan casos al consultorio es que yo le digo, no, cuando me dicen, ay doctora, él cambió, digo yo, no, él no cambió, fue que ahora tú te diste cuenta. La mujer en el periodo de enamoramiento ilusiona y estandariza mucho todas las cualidades y todas las virtudes que tiene esa pareja. Claro, la ilusión, el feeling que me da, la mariposa. y la mariposita en el estómago, y esa famosa frase, no te preocupes, tú vas a ver que él es así, pero desde que yo me meta con él de una vez, él va a cambiar, yo lo voy a arreglar. Hermana, usted no va a arreglar a nadie. Nadie arregla a nadie. Ese es el síndrome del mecánico. Se compra un carro viejo para ver si lo arregla. Y se van dando pequeñas señales, o sea, lo que es la posesión, los celos, la manifestación de la ira, el consumo, ese machismo arraigado dentro de lo que es nuestro patrón cultural. Acordémonos inclusive que nosotros hasta como sociedad tenemos frases que determinan la semana. Hoy es viernes y el cuerpo lo sabe. Y cuando ustedes decían que el licenciado Chanel decía que los fines de semana eran difíciles. Señores, en salud mental ustedes no se imaginan lo que es un fin de semana. Las mayorías de estadísticas están disparadas de intoxicaciones por cualquier tipo de cosa, los brotes psicóticos, señores. Hay pacientes que te dicen, hay personas que te dicen, bueno doctora, hoy es jueves, yo me quiero dar unos traguitos, abandonan su tratamiento hasta el lunes. Wow. Pero ahí es que ocurre absolutamente todo. Y sobre todo, yo no sé qué está pasando en estos calendarios, que la mayoría de fines de semana coinciden con haber dinero en la calle. O sea, el 15 no está cayendo martes. Entonces, eso hace que la persona entonces tenga mucho más facilidad para salir para consumir, a expandir, comprar, beber, y ahora también con un tema de esa sobrevaloración que yo necesito tener y estar en el medio para poder ser importante. Doctora, nosotros sabemos lo que como gobierno debiese hacerse. Usted habló de países desarrollados, donde es que se invierte la gran parte, que no es en obras físicas, sino en la formación de su población y todo eso. Recomendaciones, no al gobierno, porque ya le dijimos, sino a la población en general. Si vemos este tipo de escenarios como lo que pasó recientemente, si vemos comportamiento de esa manera, puede ser un primo, un tío, un hermano, una familia que nosotros veamos, ¿cuáles son las recomendaciones? Cabe resaltar que cuando la mujer o el hombre, porque hay víctimas de violencia hacia el hombre,
toman iniciativa y van y denuncian. Señores, la orden de alejamiento o la notificación se la dan a la misma persona para que se la lleve a aquel individuo. Nosotros debemos de orientar a la población respecto a lo que hay que hacer, pero también la población se encuentra desprovista de dónde voy a buscar ayuda y quién me puede proteger. O sea, es un círculo vicioso, es como por dónde arranco. Y los famosos lugares de acogida o los hogares, en este caso, de acogidas, son temporales. Y yo decía hace unos días que aquí las penitenciarías, los centros penitenciarios donde se cumplen culpas, condenas, o sea, las cárceles, no todas tienen el modelo, entre comillas, rehabilitador, y muchas veces es el compás de espera que se le da a aquel agresor para que planifique de manera contundente y cuando salga de ahí comete el hecho. Entonces, a las mujeres, por favor, identifiquen, no minimicen, entiendan lo siguiente: nadie cambia a nadie, y por otro lado, saber y decirle a nuestros masculinos, a nuestros hombres, que la mujer, en este caso, no es posesión, que estamos para acompañarle en un proceso de lo que se llama vida y relación, siempre y cuando sea sana, pero que si no, y ya tenemos hijos, vamos a hacerlo de la forma más adecuada. Hay muchísimas mujeres, hay muchísimos hombres, y sobre todo entender que la vida es una y es lo primero que debemos de preservar. Yo quisiera que todo el que está en sintonía con nosotros se quede con la frase de no minimizar, porque yo diría que esa es de las principales causas, porque todo se va volviendo una bola de nieve, cada vez más grande, más grande, más grande, hasta que explota la bomba y lamentablemente nos vemos con casos como lo que están alrededor, y lo que están alrededor de estas personas que están siendo víctimas, por favor, no las cuestionen, ayúdenlas. Claro. Y me voy a tomar 10 segunditos solamente para decir, este jueves 6 de julio, pasado mañana, a las 7 de la noche, estaré en Santiago, en el Centro León, con una magnífica, no es conferencia, ustedes vayan para que ustedes sepan lo que se va a dar ahí. ¿A qué hora? El tema de la depresión, el enemigo silente. 7 de la noche, Centro León, Santiago, por favor, denme una calurosa bienvenida. Yo quisiera irme para allá. Así que... Ya saben, pasado mañana, Centro León, 7 de la noche, ¿verdad? Sí. Perfecto. La doctora Vilches los va a esperar por allá. Doctora, como siempre, gracias, qué enriquecedora esta conversación con usted. Muchísimas gracias. Siempre le esperamos por aquí. Tenemos que ir a una breve pausa y regresamos. Quédese con nosotros.